Buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos. Y lo primero, la pregunta. Sé que bastantes personas suelen esperar la pregunta por el ejercicio de contestar sí o no a aquellas cosas que a nosotros se nos ocurren. Vamos a ver, la pregunta de esta noche para las personas que nos quieran llamar por teléfono al 905 11 33 03, lo confieso, está tomada directamente del titular de portada de la revista Tiempo. La revista Tiempo de esta semana, en su portada, dice algo así como, literalmente creo, se la juegan en televisión. Se la juegan en televisión. Lo único que nosotros vamos a hacer aquí es ponerle unos interrogantes a ese titular de la revista Tiempo. Bueno, esta campaña electoral, quedan 2 días para que empiece oficialmente la campaña electoral, pero estamos en un periodo pues muy movido de la pre-campaña. Esta campaña electoral, les decía, pues se distingue probablemente por muchas cosas, pero sin duda se distingue especialmente por la actividad televisiva, lo diría así. Al fin y al cabo es la primera campaña electoral española en la cual existe el elemento de las televisiones privadas. Y se celebran muchos debates, se han celebrado ya algunos de ellos, se celebran programas como este de esta noche, por ejemplo, y naturalmente pues podemos pensar en la incidencia que tiene esa presencia de la televisión en la campaña electoral. Se la juegan en televisión, con interrogantes. ¿Se la juegan en televisión? ¿Quiénes? Bueno, pues se supone, además la revista así lo establece, se la juegan en televisión don Felipe González y don José María Aznar por esos debates que se van a celebrar, el primero de ellos aquí y precisamente en Antena 3 Televisión el lunes 24 y el segundo de ellos, según está establecido, en Telecinco el lunes 31 de mayo, me parece, si no yerro en las fechas. Bueno, pues si usted cree, piénselo un momento, si usted cree que los grandes líderes de esta campaña, líderes políticos de esta campaña electoral, se la juegan ciertamente en televisión, ayúdennos, mándenos su opinión por teléfono 905 11 33 03 y nos dicen sí, creemos que esta vez se la juegan en televisión. Que usted cree que no, pues lo mismo, nos llama por teléfono y nos dicen no. Y nosotros anotamos, como siempre, sus síes, sus noes, y al final del programa les contamos el resultado de las opiniones que ustedes nos han enviado por teléfono. Naturalmente pueden llamar desde ya mismo, si así lo prefieren. Y ahora vamos al programa de esta noche. Miren, el programa de esta noche ha nacido de una observación pues directa de los medios de comunicación, especialmente. De pronto, desde hace unos días, ustedes habrán observado que las siglas UCD, ¿recuerdan? Unión de Centro Democrático, pues aparecen por todas partes. Yo creo que han sido muchos los artículos que se han escrito ahora de nuevo sobre UCD. Yo creo que han sido muchas las opiniones que se han dado sobre UCD. Y yo creo que es innegable a cualquier observador imparcial que esas siglas UCD han aparecido de pronto en nuestro entorno y precisamente coincidiendo con la campaña electoral. Por tanto, esta noche vamos a hablar de UCD en este programa, o por decirlo mejor, van a hablar de UCD en este programa mis queridos amigos que nos acompañarán precisamente en estos sillones. Verán ustedes, para hablar de UCD en ese contexto que les he dicho, tenemos a alguien que fue presidente del gobierno, tenemos a alguien que fue director del gabinete técnico de ese presidente del gobierno, de UCD, todo ello de UCD. Tenemos a alguien que fue directo colaborador de ese presidente del gobierno. Tenemos a alguien que fue director general en los gobiernos de UCD. Tenemos a alguien, es ella, que fue diputada de UCD, creo recordar, ellos me corregirán si me equivoco, y también creo recordar que fue directora general en UCD. Tenemos a alguien que fue ministra en un gobierno de UCD. Tenemos a alguien que fue consejero de Adolfo Suárez. Tenemos a alguien que estuvo en el Parlamento, sigue en el Parlamento todavía, pero que estuvo en el Parlamento, es decir, en aquellos tiempos de UCD. Y luego tenemos a 4 periodistas
que nos contaron muchas cosas de aquellos tiempos, siguen perfectamente en activo, son 4 importantes periodistas españoles, es decir, que también nos podrán hablar de aquellos tiempos de UCD. Ahora les digo sus nombres. Con nosotros esta noche para hablar de ello, don Leopoldo Calvo Sotelo, don Eugenio Galdón, don Manuel Villar Arregui, doña Soledad Becerril, don Felipe Alcaraz, don José Ramón Caso, doña Carmela García Moreno, don Lorenzo Olarte. Y ahora les digo que mis compañeros periodistas son José Luis Gutiérrez, Fernando Onega, les quito el don, han visto que les he quitado el don, pero no es desde luego por hacerle de menos. Si lo prefiero puedo decirlo con el don también, ¿por qué no? Don José Luis Gutiérrez, don Fernando Onega, doña Natibel Preciado, doña Consuelo Álvarez de Toledo. Dicho lo cual, les invito a pasar con toda cordialidad y con toda gratitud por estar aquí. Buenas noches. Por favor. Hola, doña. Hola, doña. Lo dicho, lo del programilla. Vale. Adelante. Acomódense, por favor, acomódense. Qué bien encontrarnos aquí, todos juntos, todos juntos. Vamos a ir a ese momento musical de todas las noches de miércoles y en este programa. Veamos qué nos ofrece esta noche Candela. Para las personas que nos acompañan por primera vez, las sillas son giratorias, por si quieren, ¿verdad?, dirigirse hacia el escenario. Tiempo, pero yo aún así te puedo ver y siempre me pesará dónde estás, dónde estoy. La niebla ya se esfumó y me dejó en el aire. Extraña viene y va y mañana quién sabrá. Nadie me acaricia igual, nadie me da lo que tú das, nadie motiva,
me puedo esconder. Dime qué puedo hacer con una visión de ti. Dime qué puedo hacer con una visión de ti. Con esta visión de ti. Esa visión de ti. Una visión de ti. Señor Galdón, ¿está usted contento? Contentísimo. Porque cuando se enteró usted, ¿verdad?, le parecía que la ocasión era buena para sus gustos musicales. Antes de pasar a la primera publicidad que normalmente introducimos en estos momentos, me gustaría, dicho antes, qué era cada cual en aquellos tiempos. Pero me gustaría pues, repasar de alguna manera qué son, es decir, ahora, vamos, si no les importa. Don Leopoldo, usted se dedica a sus cosas privadas, vamos a decir. Yo soy una cosa muy bonita, un cesante. La palabra se ha perdido, pero ha existido en la política española desde el siglo pasado. Que no es alguien que ha pasado. El cesante es un participio presente, ¿verdad? Que es una actitud presente. O sea, puedo decir de profesión en este momento cesante. Exacto. Muy bien, pues don Leopoldo Carlos Sotelo, en estos momentos de profesión cesante. Vamos a ver, por seguir el orden con el de don Eugenio Galdón, usted se dedica a la empresa, es consejero de administración de la cadena COPE en estos momentos. Soy modesto accionista de la cadena COPE y Modesto accionista de la cadena presidente de una empresa de comunicación que se llama Multitel. Muy bien, o sea, se dedica a la empresa. Don Manuel Villarregues, usted en este momento es abogado en ejercicio. Así es. Abogado en ejercicio. Y expectante. No cesante, sino expectante. Expectante, profesión expectante. Soledad Becerril, naturalmente es primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y es candidato número 2 del Partido Popular por Sevilla. Don Felipe Alcaraz, sigo el orden que tengo aquí. Don Felipe Alcaraz es candidato número 1 de Izquierda Unida por Sevilla. Carmela, ex diputada y ex senadora del Partido Socialista Obrero Español. Vamos a ver, perdón. Señor Olarte, en este momento, señor Olarte, es presidente de la Coalición Canaria y cabeza de lista al Congreso por Las Palmas. Exactamente. Es así, correctamente. Señor Caso, es usted, naturalmente, dentro del CDS, candidato número 1 por la provincia, número 1 en la lista por Ávila. Si me permite un comentario, Sí, dado sí. que estamos con los participios de presente, Sí. yo soy centrista ejerciente. Centrista ejerciente. Muy bien, anotaremos todos. Y en cuanto a mis 4 compañeros, naturalmente, yo creo que los 4, José Luis, naturalmente, como director de Diario 16, ha publicado páginas sobre el asunto UCD, se ha publicado muchos artículos y recientemente un dossier, un informe. Efectivamente, buenas noches. Natibel, corrígeme, tú también has escrito sobre todo esto, has hecho alguna referencia. ¿Alguna alusión? Alguna referencia. Consuelo, tú también. Es decir, sí, sí, sobre todo últimamente. Sobre todo Vivirlo desde dentro también, sí. No como militante ni como nada, pero lo conozco bien. Bien. Y Fernando, tú también has escrito últimamente, te he leído algo. No creo que pase de 5.000 artículos o así. Sí, ahora eso, unos 5.000. Bien, pues entonces ya hemos establecido naturalmente, es decir, qué hace cada cual en estos momentos, y ya antes les conté qué había hecho cada cual en los tiempos de UCD. Volvemos. Don José María Aznar. Y relacionado con todo eso está nuestra pregunta de esta noche, la que les hago al teléfono, por si quieren contestármela. ¿Creen ustedes que los candidatos principales se la juegan en televisión este año electoral? Recuerden, el número de teléfono es el 905 11 33 03. Sus opiniones serán contabilizadas y al final del programa contaremos cómo ha ido ese recuento de opiniones. Bueno, si admitimos como una evidencia, y si no, por favor, me contradicen, naturalmente, que este asunto UCD
ha aparecido de una manera notable en los últimos días en los medios de comunicación y casi puedo decir de pronto, ¿no? UCD al fin y al cabo, pues hace un poco más de 10 años pareció desaparecer, quizá uno de los fenómenos políticos más curiosos de los últimos tiempos, y de pronto volvemos a hablar de UCD. ¿Quién me quiere contestar? Sí, yo he hecho una cosa de menos. Sí, por ejemplo. Sí. Porque efectivamente antes, cuando Suárez, incluso Calvo Sotelo, estábamos como construyendo un vehículo a 4 ruedas, que tiene más estabilidad que un vehículo a 2 ruedas, que es lo que parece que se pretende construir hoy. Por eso yo no estoy de acuerdo, se la juegan en televisión quien pueda, pueda. Están como jugando una partida de tenis sin red, porque no hay mucha diferencia entre don José María González y don Felipe Aznar, perdón por el cambio de apellido. Y hay algunos desde Izquierda Unida que parece como si estorbáramos. Ojalá pudiéramos jugárnosla todo, ¿no? El problema es ese que pensábamos que estaba bien la mayoría absoluta siempre que se consiga en la urna, pero la mayoría absoluta en la onda no nos la esperábamos y de pronto nos choca, nos encontramos un poco como desplazados a partir de hoy o de mañana. Y intentamos decirle a la gente que por lo menos no pacte la esperanza con el señor del miedo, nada más que eso, y no podemos. Por eso digo yo que me atiendan muy bien, porque a lo mejor no me vuelven a oír hasta el día 7 de junio. En cualquier caso, le agradezco que usted esté aquí esta noche. He venido. Y anotada lo que usted ha tenido que decir, realmente la pregunta es para el público, y yo vuelvo de nuevo a la pregunta que estaba haciéndoles en este momento. No, pero yo me refería a que antes había más pluralismo. Ya. Ese era el problema de la UCD, yo no quisiera que fuera este un acto más de esa precampaña electoral, porque a mi juicio, nada más diferente de la memoria de UCD que esta campaña o precampaña, no hay quien distinga una de otra, tan agria, tan llena de insultos y tan falta de tolerancia. Porque si UCD fue algo que hoy se pueda evocar, no simplemente con nostalgia, aunque me pareció muy bien el título que dio el periódico que dirige José Luis Gutiérrez. Sí, era nostalgia de UCD. Es el estilo que Adolfo Suárez quiso dar a lo que luego se llamaría UCD. Un estilo hecho de moderación, era una palabra entonces que se utilizaba mucho. Muy poco española, fuera de España se asombraban de que los españoles fuéramos moderados. Y creyeron cuando el 23 de febrero que todo aquello había sido un disimulo y que volvía a la España de verdad. Se dieron cuenta de que no. Moderación, tolerancia, transigencia. Eso fue, yo creo, lo esencial de UCD, el estilo, más que su posición en el centro del espectro político. Fue un estilo del que Adolfo Suárez fue protagonista. Es más, yo casi, recordando aquella época, me atrevo a decir que tal vez lo más importante de UCD se hizo antes de que UCD naciera. Se hizo entre el otoño del 76 y abril o mayo del 77. UCD nació en mayo del 77. Entonces se hizo la reforma política, entonces se hizo la legalización del Partido Comunista, se hizo la ley electoral, el decreto ley, porque no había parlamento, y se convocaron las elecciones. Y no había nacido UCD, pero en torno a Adolfo Suárez, un grupo de personas, y yo tuve el honor de estar entre ellas desde el principio, sabíamos que teníamos una tarea muy importante que hacer y que había que hacerla con moderación, con tolerancia, con apertura. Teníamos todo el poder ejecutivo. Se olvida que en aquel momento el poder estaba en manos del gobierno de Adolfo Suárez y, sin embargo, Adolfo Suárez lo ejerció y nosotros con él moderadamente, con tolerancia, abiertos a todo el mundo. Y por eso fue posible la transición. Y termino muy pronto porque veo que Jesús se impacienta. No, la quería completar yo mi pregunta. Fue posible por ese talante. Por lo tanto, a mí me parece que lo que cabe ahora recordar de UCD, porque puede volverse a traer aquí, lo que se evoca con nostalgia del tiempo pasado, que no puede volver, eso es un romanticismo que seguramente no debemos hoy ejercer. Pero lo que sí podemos evocar es lo que podemos volver a traer. Aquel fue un tiempo noble y limpio. Hoy los tiempos no son tan limpios ni tan nobles. Podemos, evocando a UCD, reinstalar en la vida pública española la limpieza y la nobleza de aquellos tiempos. Pienso que sería una
excelente manera de recordar a UCD y a Adolfo Suárez. Si me permites, querido Leopoldo, yo que vi nacer a UCD, o que vi cómo se desarrollaba parlamentariamente UCD desde los bancos de la oposición. Yo fui en las constituyentes portavoz de un grupo en el Senado que estaba en la oposición a UCD. Sin embargo, hay algo de lo ocurrido en el 82 que me recuerda a lo que está ocurriendo ahora. El actual presidente del gobierno se queja, y probablemente con razón, de que se le acusa de la autoría de Filesa. ¿Te acuerdas tú, Leopoldo, de que a ti se te acusó de la autoría de la colza? Pienso que entre el fenómeno de quienes envenenaron unos aceites para hacer lucro o mérito personal y el gobierno, no puede establecerse nexo alguno de causalidad, y se estableció entonces. Pero y si fue me un permite argumento usted, de entonces. Si me permite usted, naturalmente, hoy estamos asistiendo a un fenómeno semejante, no igual, y se está negando el nexo de causalidad. Quiero decir que es cierto que entre el talante de UCD y lo que hoy se ve hay un abismo, pero no solo se veía entonces el talante de UCD, sino otros talantes, otras acusaciones que de alguna manera recuerdan a las actuales. Bien, vaya a la pregunta. ¿Por qué creen ustedes? Y les recuerdo que la primera parte dura unos 12 minutos y después, cuando ya tenemos más parte, que les ruego la mayor brevedad. ¿Por qué creen que de pronto nos hemos puesto a hablar de UCD? Yo creo que hay varias circunstancias. Perdón. No, José Luis. Me da igual. Sí, y luego tú. Pero es que por levantar la mano, vamos. Buenas noches. Bueno, en primer lugar ha habido un dispositivo provocador de todo este, en fin, este barullo o este movimiento de recuerdo de la UCD colectivo, ¿no? Que han sido las palabras del presidente de gobierno, que yo creo que él es el que ha suscitado. Bueno, un presidente de gobierno tiene una capacidad megafónica y de impregnación en la sociedad muy enorme, y entonces una palabra suya pues en fin llega a los últimos confines del tejido social del país, de modo que él fue el primero, el que de una forma un tanto provocativa y yo creo que ligeramente mendaz también, pues intentó patrimonializar la figura del fundador y principal artífice de la UCD, que fue Adolfo Suárez, y en segunda instancia de la UCD. Eso es lo que ha suscitado la respuesta a sí mismo por parte del Partido Popular, que también ha sugerido que muchas de las personas que están en el Partido Popular pertenecieron a la UCD, y no solo eso, sino que ellos vindican una cierta ubicación ideológica en el centro político desde que José María Aznar es presidente. Entonces, todo eso unido al hecho de que hay un partido, no nos olvidemos que ya se llama Centro Democrático y Social, que aquí hay algún conspicuo representante del mismo, entonces todo eso es lo que ha suscitado este debate. Por otra parte, yo creo que Adolfo Suárez, en fin, que vive momentos de tribulación personal y familiar dolorosos, y a pesar de ello, pues de estar retirado totalmente, pues desde Estados Unidos se ha pronunciado, hizo unas declaraciones, concretamente en mi periódico, en Diario 16, en las que dijo que le repugnaban estos intentos de apropiación indebida, por decirlo de alguna forma, de un patrimonio histórico y de un recuerdo y de una imagen, incluso de una figura de la suya propia. Perdón, voy a notar después, naturalmente, señor Caso, todos, por supuesto. Seanme breves en este primer periodo, se lo ruego para que puedan hablar lo más posible. Con toda brevedad. Sí, sí, Consuelo, ya te he visto, Por parte del Partido Socialista existe un intento de patrimonializar o convertir en su patrimonio una parte de la historia reciente. Y ahí se incluye toda la aportación de UCD y todo el fenómeno de la transición política. Luego, contraprepotencia, imagen de diálogo. Se resucita la imagen o la creencia de UCD contra la imagen que se había tenido de prepotencia o arrogancia del Partido Socialista. Por parte de la derecha está buscando los votos de la UCD de siempre, que coinciden además en el crecimiento del Partido Popular con los votos que fue perdiendo el CDS y anteriormente la UCD. Y por parte de la sociedad española yo creo que hay un poco una necesidad de hacer justicia histórica
a la persona de Adolfo Suárez. O sea que un juego de votos por un lado y un juego de justicia a Adolfo Suárez, que a mí de alguna forma me recuerda el fenómeno que se produjo recientemente con el padre de Su Majestad el Rey, don Juan de Borbón. En el caso de Suárez se han tardado 12 años después de que alguien muy importante le había prometido alguna vez a Adolfo: algún día diré que ha sido un gran hombre de Estado. Carmela, y luego pasamos a Carmela. Sí, bueno, vamos a ver. Yo primero tengo que contaros que sentí cuando empezó esta precampaña una sensación terrible de asombro, porque veía que esa patrimonialización de la que habláis la hacían tanto desde la derecha de lo que era la UCD como desde la izquierda de lo que fue la UCD, y que aquellos que la criticaron entonces son los que hoy, desde la derecha y desde más a la izquierda, intentan jugar con lo que ella representó. Y al mismo tiempo hay una especie de nostalgia, se mezclaban sentimientos distintos en mí, una nostalgia, bueno, por esto que estamos en la televisión, casi yo diría, de aquellos maravillosos años que ha relatado muy bien Leopoldo Calvo Sotelo, en lo que fue un talante más que una forma, una ideología o un programa, de lo que fue un espíritu. Y este espíritu y este talante hoy lo quieren rentabilizar otros. ¿Por qué? Ya hay que hacer un análisis más sociológico. Es la primera vez, yo creo, en la historia de nuestro país, de la democracia reciente, que hay una frontera entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español común, independientemente de la existencia del CDS y de los resultados últimos o del centro que él representa, al menos nominalmente mejor que otros. Hay una frontera sociológica donde están los votos que van a determinar quién va a poder formar gobierno. No ya quién va a tener mayoría absoluta, sino quién va a poder formar gobierno. Y en esa frontera está un poco el deseo de rentabilizar aquellos éxitos. Yo, después de, en un tercer grado, digo, bueno, y al final, ¿qué puede ocurrir con lo que quede de este espíritu de UCD o lo que se pueda coger de este espíritu y este talante moderado, no agresivo de la antigua UCD? Bueno, yo no sé si los dos partidos que en estos momentos, uno por la derecha y el Partido Socialista en el centro-izquierda, tratan de al menos rentabilizar algo de lo que fue la UCD, va a tener unas consecuencias deseables para lo que en estos momentos se quiere hacer o se quiere sacar de la UCD. Creo que esto es una reflexión que nos puede llevar a lo largo del debate a hacer algún comentario, y yo me centraría fundamentalmente en esta primera parte en eso. Cada cual se centre en aquello. Perdón, don Leopoldo, vamos a oír más voces. A ver si antes de entrar a la publicidad, como tengo aquí una ostentosa petición por parte de Consuelo. Por favor. Sí, vamos a ver. Decía Leopoldo algo que yo creo que es imposible, que no quisiera que esto fuera parte de la precampaña, porque la pregunta tiene que ver precisamente con una actitud puramente de técnica electoral, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. Ambos están librando un codo con codo, intentando marginar todas las otras opciones. No es nuevo, el centro siempre ha sido así combatido, se quiere marginar y se intenta apropiar para poner los electores del centro al servicio de una determinada política. UCD tuvo su momento, fueron 5 años desde el poder. Prácticamente sus 6 millones de votantes se repartieron, 2 millones se fueron el 82 al Partido Socialista, 2 al Partido Popular y 2 se repartieron entre la UCD y el CDS. La UCD, que tuvo 12 diputados y que tenía multitud de concejales y alcaldes, decidió no seguir y morirse. El CDS, que solo tenía 2 diputados, Adolfo Suárez y Agustín Rodríguez Sahagún, quiso construir un partido sólido de centro en nuestro país y llevamos 11 años trabajando por ello. En el 85 se nos combatió. A veces se oyen cosas. A mí me hacía gracia el otro día escuchar a Anguita decir que sentía presiones de un medio de comunicación. Ya nos olvidamos que en el 86 al CDS, encabezado por Adolfo Suárez, se le negó la financiación y se le exigió, negándoles la financiación, que se uniera a la operación reformista y que se retirara de la política el CDS como tal. Algo parecido se nos está haciendo ahora. Algo parecido se nos han llegado a editorializar diciéndonos que nuestra mejor contribución al país era disolvernos en otra fuerza política. Pues bien, lo que distingue hoy este conflicto y esta rememoración de la UCD, hay un dato obvio. Adolfo Suárez abandonó, porque así quiso, la política hace 2 años. Como alguien ha recordado, está en una situación familiar grave fuera de España, con una voluntad decidida de no participar en esta melé política. Y tanto Felipe González, intentando hacer ver como que es su amigo y le avala en esta técnica de avales que ha buscado el Partido Socialista, como el Partido Popular, enseñando a algunos medios, a algunas personas que tuvieron la UCD, intentan de esa manera combatir al centro
el centro que quiere vivir en nuestro país, como en otros muchos países, y quedarse con esos votos. Esa es toda la cuestión. Sí, perdón, es que voy a tener que introducir la publicidad, Consuelo, y después a la vuelta ya he tomado nota de quién ha pedido. Y a la vuelta tendremos tiempo. O sea, que puedo hablar. Sí, señorita. Muchas gracias. Y después vamos. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Yo quería verlo desde otro ángulo. Se ha hablado aquí de la moderación, de la tolerancia, de las organizaciones políticas y de los personajes que con mejor o peor acierto encabezaron lo que era la UCD y el centro político. Pero es que a mí me parece que la tolerancia y la moderación no era tanto de los personajes y de las organizaciones, sino del propio pueblo español, de los ciudadanos. Son los españoles los que son moderados, los que impregnan de moderación la transición, los que apuestan por aquellas fuerzas políticas que representan esa tolerancia, esas ganas de convivir que tiene la ciudadanía. Y había un sociólogo americano que vino a España en una de las campañas electorales y explicaba lo que ocurría de esta manera. Decía, el pueblo español apunta siempre en la misma dirección, al mismo objetivo. Es como una caseta de feria por la que pasan patitos, esos patitos que se tiran al blanco y caen, ¿no? Los ciudadanos españoles apuntan siempre, los que cambian son los patitos. Efectivamente, yo creo que en un determinado momento, en el 82, el pueblo español, el patito que tenía enfrente era el pato de Felipe González. Hoy yo me pregunto, ¿cuál es el pato que pasa por ese punto de mira mayoritario en el que se mantiene el pueblo español? Pues a mí me da la sensación de que Felipe González ya no es ese pato. Es decir, no ha sido tolerante, no ha sido moderado, ha tenido prepotencia, ha faltado a la honestidad y está por ver si el Partido Popular es el pato acertado. Como no le hemos visto gobernar todavía, yo no me atrevo a decir que lo sea. Lo que digo es que el Partido Socialista no es el pato del centro. Esa es es la versión de nuestra amiga Consuelo. Hemos quedado en que introducimos ahora la publicidad, volvemos y por favor daré que hable las personas que no han hablado todavía, ¿de acuerdo? Y luego ya saben ustedes que cada cual. En televisión ya tenemos varios miles de llamadas que nos han dicho de viva voz lo que piensan de ello. Sigan llamando y al final contamos qué ha pasado. Vamos a ver, creo que era Soledad, en primer lugar. Sean breves, por favor, lo ruego. Porque les he convocado a tantos testigos de la época UCD que quisiera que hablaran dentro. Adelante. Yo creo que se echa de menos algunos valores y principios de la UCD, se echa de menos desde hace ya bastante tiempo, desde hace años. ¿Por qué? Porque no solo la UCD tuvo ese talante del que se ha hablado, no solo fue una opción moderada, sino que fue respetuosa con las instituciones. No trató de acaparar cosas que no le pertenecían, no trató de ocupar todos los centros de poder, no trató de hacerse con toda la administración para el partido, no trató de utilizar cosas que no debía y diferenció bien lo que era el gobierno de lo que era el partido. Y es que al cabo de unos años el Partido Socialista han presionado sobre las instituciones, han presionado sobre el Consejo General del Poder Judicial, sobre el Tribunal Constitucional, utilizan la administración y claro, hay mucha gente que desde hace años viene echando de menos no solo aquel talante, sino aquel respeto, y aquel respeto a los que pensaban de manera distinta. La UCD pensaba y actuaba como quien tiene un número de votos muy importante y una representación muy importante, pero no convencida de que siempre tenía la razón. Y ese talante yo creo que se echa enormemente en falta y por eso me parece muy bueno que no un partido, el Partido Popular, lo defienda para sí, que por supuesto lo defiende, sino que lo defiendan todo el mundo, porque yo creo que lo echa en falta la sociedad española en este momento. Bueno, yo no quiero desmitificar ni la UCD, ni la figura de Adolfo Suárez, ni la de Leopoldo Calvo Sotelo aquí presente, pero me gustaría decir que en aquellos tiempos el pueblo español, como ha dicho Consuelo, fue moderado, forzosamente moderado, que el gobierno de la OCDE fue moderado a la fuerza y que todos estábamos en aquella época muertos de miedo. Entonces, si algo hay que agradecer, por supuesto, a la figura histórica de Adolfo Suárez, a la que ahora se le devuelve todo lo que ha dicho Fernando, que se le tiene que devolver porque se ha visto que era una gran figura histórica, yo quería hacer una mención especial a la figura de Leopoldo Calvo Sotelo, aquí presente, porque después del 23F, donde muchos pasamos mucho miedo, yo creo que todo el pueblo español, algunos más directamente que otros, después del 23F, del golpe, y después del juicio del 23F, se nos quitó el miedo a los españoles. Y gracias a ese juicio que se hizo,
se consolidó la democracia y gracias a eso el Partido Socialista pudo gobernar, porque si en ese momento hubiera algún peligro democrático, si los poderes fácticos no hubieran querido, el Partido Socialista no hubiera gobernado. Entonces yo creo que la UCD, la labor más importante que hizo fue consolidar la democracia y dejar que gobernase el Partido Socialista. Jesús, déjame, yo creo, ya que me ha citado y tengo que darle las gracias, porque me ha citado elogiosamente Natibel, y porque ha dicho algo que yo alguna vez había dicho también, y coincido no solo en ese punto, sino en otros muchos con ella, y que se puede resumir así. Alguien dijo, la democracia se consolidó por el Partido Socialista cuando vino al gobierno. Yo más bien pienso como Natibel, que fue al revés. No es que el Partido Socialista consolidara la democracia, es que llegó al poder porque estaba consolidada. La democracia estaba consolidada cuando se celebraron las elecciones del 82. Y esa fue una tarea que efectivamente me correspondió a mí y al gobierno y a quienes estaban conmigo entonces en la Moncloa y cerca, nos correspondió hacer, la de devolver a los españoles la confianza que habían perdido en aquel 23 de febrero en las instituciones. Repito, porque la democracia estaba consolidada, pudo gobernar el PSOE y no al revés. Y en eso coincido con Natibel y doy las gracias por su apreciación. Este turno no me lo cuente Jesús, que era ese por turno, dar las eso no gracias. lo cuento. Ese turno, señor Carlos Sotelo, no se lo cuento. Muchas gracias. Yo creo Está que en campaña. la tolerancia y la moderación fueron ingredientes fundamentales de la reforma frente a la ruptura. Creo que estas notas que caracterizaron evidentemente a la UCD, pero de una manera muy importante por el líder que tenía, por Adolfo Suárez, como al principio de su intervención Leopoldo Calvo Sotelo expresaba, hay que añadir también la ética. Recuerden ustedes cuando se vislumbró el acceso de los socialistas al poder y hablaban de que se iban a levantar las alfombras, a ver qué había debajo de las alfombras, que se iban a hacer auditorías de infarto y no pasó absolutamente nada de nada. Pero a todo ello, que no cabe duda que trae causa de un talante, de una manera de actuar en la vida pública de Adolfo Suárez, hay que añadir también la sensibilidad extraordinaria de Adolfo Suárez, lo cual para mí, al menos como canario, hace que tenga que sentir añoranza por aquel entonces, porque Adolfo Suárez, y estoy seguro que Leopoldo no solo me lo perdonará, sino que además compartirá mi parecer, fue el mejor presidente del gobierno español que por lo menos para nosotros los canarios existió. Nos entendió. Yo no sé si nosotros somos difíciles de hacernos entender o son los demás los que no nos entienden, pero con Adolfo Suárez hubo una armonía impresionante que hizo que el centrismo se consolidara en el archipiélago canario y que cuando aquí, pues no queda duda que pasaron muchas cosas y el centrismo se conmovió, allí continuó como una fuerza política de primerísima magnitud. Y creo que me falta el señor, el señor Galdón para completar. ¿No, señor Galdón? Falta usted. Adelante. Yo la verdad es que estoy aquí un poco como un pulpo en un garaje porque ni escribo, ni soy cesante, ni activo. Sí, pero usted figura en las fotografías de la época como una de las personas que entregó la Moncloa. La entregó, en el sentido figurado. En el sentido legal, es decir, que habían ganado las elecciones. Que le explicó al nuevo presidente del gobierno a don Felipe González dónde estaban las cosas en aquel complicado palacio. No, yo creo que la UCD es tan admirable como irrepetible. Fue una circunstancia histórica feliz de coincidencia de una serie de políticos profesionales que habían crecido en el régimen anterior, pero que estaban dispuestos a cambiarlo, con una serie de políticos no profesionales, amateur, podríamos decir, que decidieron prestar su colaboración, y me atrevo a decir que generosa en la mayoría de los casos, para que la transición fuera posible. Si hoy la UCD está de moda, desde mi punto de vista, es por oportunismo o por sentido de la oportunidad, por no darle un sentido peyorativo a la expresión. Los dos partidos en liza, fundamentalmente, hacen vocación de centristas y sintonizan con la población española. Y quizá la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿por qué tiene éxito hablar hoy de UCD? Yo pienso que es así porque aquellos fueron años caracterizados por un sentido de la honradez frente a una cierta sensación de corrupción que hoy existe. Fueron años austeros. Yo recuerdo que todo el gabinete que yo dirigía se componía de 8 funcionarios y unas 10 o 12
secretarias, la más importante de las cuales se sienta hoy por aquí por el público. Yo recuerdo que cuando, unos años más tarde, volví a aquel palacio, donde yo trabajé con 8 personas, trabajaban con 80. Nosotros teníamos una cierta obligación pública de austeridad. Yo recuerdo, por ejemplo, la pluralidad informativa de aquellos años. Creo que es una pluralidad informativa que hoy, en cierta medida, se añora. Hoy existe una concentración de poder informativo que preocupa a la sociedad española. Yo recuerdo la vocación de los centristas como persuasores. El ánimo del centrismo era la persuasión, llevar la convicción, el convencimiento a las personas frente a un cierto talante de imposición que ha presidido estos últimos 11 años. Y yo recuerdo, y quiero decirlo aquí también, la generosidad de muchos de los políticos frente a un sentido de la oportunidad llevado hasta el extremo que se ha instalado poco a poco en la sociedad española. Yo quiero acabar esta pequeña intervención con una anécdota que liga con el presidente Calvo Sotelo. Era el mes de mayo del año 81, pónganse ustedes en 2 meses y medio, 3 meses después del golpe. Recuerdo a una persona que todos añoramos y que todos quisimos mucho en aquel entonces y que ya no está entre nosotros, el ministro Pío Cabanillas, cómo entró un día con una encuesta del CIS debajo del brazo. Si violo algún secreto público me corregirá el presidente Calvo Sotelo. Encuesta en la que el CIS decía que el presidente Calvo Sotelo, si convocaba en ese momento elecciones generales, tenía bastantes oportunidades de obtener un excelente resultado. Resultado que se puede decir que estaba condicionado por el miedo de aquel momento, por el temor al tan reciente golpe de Estado. Y recuerdo muy bien algo que hizo el presidente Calvo Sotelo en aquel momento, que fue decir no elecciones, sí juicio a los militares golpistas del 23 de febrero. Hace falta tener un talante personalmente generoso para actuar así. Ese talante un poco se ha perdido. Ese talante, desde mi barrera hoy, que es la de la sociedad civil, la ajena a la política directa, es el talante que quizás señore. Jesús, sí. Perdón, yo no tengo la culpa de que haya usted invitado a tantas personas que me citan, pero me parece de mala educación no corresponder a las citas. Que se citen unos a otros y me liberan a mí, pero hay eso de la palabra por alusiones. Y yo quiero recoger una, si me lo permite Jesús, Hermida, de Lorenzo Larte, que con su exquisita cortesía canaria me ha pedido permiso para decir que prefiere a Adolfo Suárez a Leopoldo Calvo Sotelo. No, yo también. Perdón, que es distinto. Yo también. Yo he estado en la política desde el principio con Adolfo Suárez, he sido ministro en todos sus gobiernos. He tenido siempre una gran devoción política por él. La mejor prueba es que porque él se marchó y porque él lo quiso, yo fui su sucesor, conservé exactamente su gobierno. Creo que hubo un ministro nuevo, que además lo había sido ya también antes del propio Adolfo Suárez. No quise romper con la tradición de Adolfo Suárez. No solo conservé el gobierno idéntico, sino que conservé el partido. No hice un congreso para que el partido se cambiara con personas que fueran más afines a mí. No, el congreso lo había hecho Adolfo y los que salieron del Congreso siguieron siendo los miembros del Comité Ejecutivo o del Consejo Político. Yo estoy muy contento del lugar que me corresponde en el protocolo, que es detrás de Adolfo Suárez. Fui a las elecciones de número 2 de Adolfo Suárez. Estoy muy contento con ese número 2. No me tiene que pedir ni perdón ni permiso. Y por terminar, ya que hablo de protocolo, el protocolo es una cosa muy complicada y no siempre está bien resuelto. El presidente González hizo un esfuerzo para resolverlo, luego una sentencia dio en el suelo con aquella solución. Cuando alguna vez hablo con Adolfo Suárez de ese problema que él justamente le preocupa, le digo, yo no tengo preocupación, porque algún día, que yo creo próximo, habrá otro expresidente del gobierno, que será don Felipe González, y yo estaré siempre sentado entre don Adolfo Suárez y don Felipe González, que es uno de los mejores lugares para estar sentados en España. Quien tenga Adolfo por su izquierda o Felipe por su derecha será un problema de ellos, pero yo estaré siempre acompañado de mi primer presidente y el hombre a quien he servido políticamente tantos años, Adolfo Suárez, y el presidente actual cuando pase a mi situación de expresidente y de cesante, que repito, que pienso que será pronto. Trato de recordar las personas que le han dado creerse el señor Alcaraz, ha sido el primero. Yo quisiera hablar de Suárez, desde la izquierda.
y que se me intente comprender porque no me disputo el terreno electoral de Suárez desde Izquierda Unida. Pero contestándole antes al tema de quién se la juega, y con una ironía desde Andalucía, no vayamos a partir de Luna que se hable de Antena 2, hay más de 2, pero en fin, paso ya. Suárez, yo creo que va a pasar a la historia de este país, la historia va a decir la memoria, porque la historia suena un poco como lejana, como una buena persona en principio como una buena persona, como un demócrata, legalizó al Partido Comunista jugándosela un Viernes Santo, santísimo. Sábado Santo, Sábado Santo. Bueno, en yo creí que la memoria del PC era más... El Viernes Santo. Sábado Santo. Y como una persona muy valiente. Yo estaba allí en el Congreso cuando entró con el compás abierto Tejero, que parecía que iba encima de una barcaza, y luego fue una persona muy valiente. Y me parece que en este país ya se van sucediendo, en la memoria de la gente, silencios históricos, esta vez sí utilizo la palabra histórico, muy importante. Silencios clamorosos, muy importantes, el de Don Juan, el padre del jefe del Estado. Digo silencios históricos, pero no olvidos. Hay gente que sigue hablando por ellos y sobre ellos. El de Dolores, silencio de más de 25 años, y sigue la gente hablando de ella y por ella. La Cuadra está montando ahora esta compañía teatral independiente de Sevilla, una obra sobre Dolores. Y el silencio de Suárez, un silencio que ya empieza a tener consistencia. Y lo que pedimos a algunos desde esa memoria afectiva es que se le deje ser dueño de su silencio, que no se le tire más de la chaqueta, que se le deje tener esa elegancia con la que dio media Verónica y se fue. Pero Felipe, yo creo que... Sí, perdón, por el dejar hablar, el hablar de Adolfo Suárez no es tirar de su chaqueta. No, digo otros que intentan hablar por él, sustituirlo a él. Ya. Que él hable cuando quiera. quiera. No sé si se está exagerando un poco. Es decir, aquí ha surgido todo esto porque el señor presidente del gobierno actual, Felipe González, ha dicho en un momento que habían respetado la obra histórica de Adolfo Suárez. Y eso fue básicamente lo que surgió en aquel momento. Quería decirle a Eugenio Galdón, desde el aprecio, que una cosa es la austeridad y otra un poco la torpeza o la pobreza. A mí me parece muy triste, incluso con perspectiva no histórica, pero sí de memoria, que el gabinete del presidente del gobierno de la entonces 10ª o 11ª potencia industrial del mundo tuviera solamente 8 personas en su equipo. Con ese bagaje, yo he conocido también el gabinete de prensa de Adolfo Suárez y era todavía muchísimo más pobre. Con ese bagaje no es extraño que la oposición, el Partido Socialista a continuación, haya sacado 202 diputados. Tomo nota porque todo el mundo me está levantando, pero termine, por favor, tenemos 30 minutos. Y quisiera apuntar que también en la memoria de UCD o del centro no podemos olvidar los complejos que UCD y cada uno de sus miembros y directivos tenían. Decía un poeta que todo el sabor de su tierra cabía en una manzana. Para mí probablemente todo el sabor o el recuerdo de la UCD, o gran parte de ello, cabe en una escena parlamentaria. Es el momento en que se celebra un pleno porque a un guardia se le había escapado una torta a don Jaime Blanco en Cantabria. Aquel Alfonso Guerra subido a la tribuna y diciéndole a Martín Villa: usted, señor Martín Villa, es el fascista, ustedes son los fascistas, y ver cómo Martín Villa se metía físicamente casi debajo de la mesa. Un poco de complejo. Perdón, eso lo hemos vivido. ¿Qué disparate? Yo creo que hay una serie de complejos que han conformado aquella época y que le daban, por lo menos popularmente, al Partido Socialista una determinada legitimidad para expedir credenciales democráticas. Eso popularmente ha sido así. Sí, tomo nota. Gracias. Me parece que le he dado. Por riguroso orden. José Luis, pido que sean breves. Se lo ruego. Vamos a ver. Se lo ruego. Bueno, una cuestión puntual antes que nada, porque yo creo que aquí lo que venimos a hablar es un poco de la OCDE, ¿no? Pero cuestión puntual. Hablando de austeridad y todas esas cosas, hombre, efectivamente, pues quizá 8 personas en el gabinete del presidente, pues no sean muchas, ¿no? Pero, en cambio, ahora resulta que en Moncloa hay un búnker antiatómico que ha costado 20.000 millones de pesetas
con pantallas, con mapas informáticos y electrónicos como los del Pentágono, que maldita la falta que hacen, habilitados para que duerman 200 o 300 personas dentro y que nos cuestan cada mes 800 y pico millones de pesetas a los españoles su mantenimiento. Eso no sirve para nada, eso es una obra faraónica y grotesca que no tiene ningún sentido en una potencia pequeñita y media como la nuestra, décima, novena, da igual, novena potencia industrial del mundo, da igual, no tenemos ningún empuje ni ninguna vigor militar que justifique toda esa aparatosidad cibernética y casi de la guerra de las galaxias. Uno. Dos, yo creo que lo que más diferencia a los tiempos de la UCD de los tiempos actuales, y me alegra mucho lo que ha dicho Felipe Alcaraz, me alegra mucho porque ha dicho de Adolfo Suárez que era una buena persona. Eso entra dentro, la etiqueta que Felipe ha utilizado, entra dentro de la más noble y la más digna de las tradiciones de la izquierda. Pero es que, porque da la casualidad que yo creo que la UCD llegó al poder con un ramillete de valores entre los que se contaban la dignidad, la sinceridad, la honradez, la honestidad. La vieja izquierda, la izquierda que ha conducido al cataclismo de los países del este, no los valores dignos y nobles de la izquierda internacional. Digo, esos valores, la izquierda real, el socialismo real, seguía a veces por aquella vieja máxima de Lenin de que la honradez, la sinceridad, la falta de honestidad, la honestidad, etcétera, son respectivamente, decía, virtudes burguesas. Bueno, pues resulta que no eran virtudes burguesas y que no los viejos valores de la honestidad, de la sinceridad, la condición de buena persona de alguien, eso puede tener trascendencia política. Comparando aquellos tiempos, o lo que ocurre en Europa, donde nadie miente. Cuando un ministro miente ante la prensa o ante la opinión pública, es que lo fulminan si se descubre. Esto es una orgía de embustes, de patrañas, de mentiras. Las oímos todos los días y además impunemente, se dicen impunemente. Todo el mundo miente con impunidad. Y eso ha ocurrido, y acabo enseguida, Jesús, desde el año 82 para acá. Y me alegra muchísimo oír que un representante de Izquierda Unida, como es Felipe Alcaraz, ha dicho que Adolfo Suárez es una buena persona. Sí. El comentario es que veo tantas manos. Vamos, empecemos. Brevísimo. Yo creo que muchos jóvenes que hay aquí que no se acuerdan de UCD ni de Adolfo Suárez deben de estar pensando que aquello era una maravilla, porque oyéndos, yo me acuerdo de que Adolfo Suárez estaba encerrado en la Moncloa, criticado absolutamente de una manera brutal por toda la prensa, que criticábamos la transición como se estaba haciendo, que aquello era un desastre absoluto que ahora, con el paso del tiempo, se ha mitificado. Y estamos hablando de cosas maravillosas, de lo canallas que son los socialistas, de lo maravillosos que eran los de... No era así en la historia. Yo digo que han hecho un servicio importantísimo, que Suárez es una figura histórica que hay que reivindicar. No menciono al expresidente para que no hable otra vez. Lo has mencionado. No lo he mencionado. Pero no eran así los tiempos de UCD. Hay que recordar que no era todo tan idílico, ¿no? Perdona, Natibel. En este país acostumbramos, perdona que te haya interrumpido, acostumbramos a cubrir de elogios y ditirambos a quien hemos despedazado en vida, a su muerte. Eso se produce, hay un fenómeno colectivo. Indudablemente, por ejemplo, la prensa fue severísima con la UCD. Terrible, más que con los socialistas. Yo, cuando repaso las hemerotecas, yo fui terriblemente duro y crítico con la UCD. Pero eso no quiere decir que a la hora de reconocer una serie de valores... Sí, pero no eran esos de la bondad, la generosidad... La moderación, era todo forzado en aquella época. Estábamos todos asustados, el gobierno, los ciudadanos, todos estábamos asustados. Ahora hay mucha más mala leche que antes. Vamos a ver, continuemos por aquí. Sí, pero aquí Don Leopoldo, y en Europa, pero es que tengo montones. Carmela, y así vamos siguiendo hasta que tengo todo esto lleno de mar. Carmela. Sí, vamos a ver, yo creo que es verdad. Sí, por supuesto, no se me olvide, pero ayúdenme siguiendo un poco muy corta, a Eugenio Galdón, lo del pluralismo informativo es muy importante, y es muy importante la transparencia con que la propia UCD gobernaba
y hablaba de los problemas internos del partido, que eran muchos. Esto es muy importante como talante que yo creo que se quiere recuperar en el nuevo regeneracionismo que se busca. Pero también yo quisiera plantear aquí un hecho muy real, es que la UCD la deja de votar el pueblo español moderado que la estaba apoyando. Y es quien la desprecia, y es quien la deja, el pueblo. Y Adolfo Suárez hace otro partido y Adolfo Suárez le deja en la estacada. Otra vez, el pueblo. Bueno, creo que es un elemento que me gustaría que comentáramos aquí porque nos podría abrir algunas de las luces, o por lo menos llevarnos a hoy. Soledad, y sigo por aquí, no le olvido. Cuando ganan los socialistas las elecciones del año 82, el presidente Calvo Sotelo le dice a las personas que formábamos el gobierno cómo a su juicio debíamos hacer la transición y cómo debíamos informar y recibir a los que habían ganado las elecciones. Fueron unos días de tensión, llegaban los ganadores y teníamos que ponernos a su disposición para darles la información, para aclararles las grandes dudas, para explicarles los grandes asuntos que dejábamos encima de las mesas. Así lo hicimos, procuramos hacerlo con total transparencia y sinceridad, diciendo, estos son los problemas. Y yo me encontré con que el equipo que venía del Partido Socialista para tomar los papeles y ocuparse del propio Ministerio de Cultura, habían nombrado un equipo negociador, un equipo para hacer esa transmisión, y una de las personas que venía al frente del equipo del Partido Socialista era un alto funcionario del Ministerio de Cultura con el que yo llevaba un año trabajando, sabiendo que era del Partido Socialista, un estupendo funcionario y una persona con la que había trabajado muy bien. Y allí hicimos ese traspaso. Los socialistas y algunos ministros llegaron dándonos un papelito en la mano con los nombres de los conductores y de los escoltas que querían que se pusieran a su disposición porque eran personas de su estricta y absoluta confianza. Yo creo que ahí se demuestra dos maneras absolutamente distintas o suficientemente distintas de haber gobernado durante los tiempos de la Unión de Centro Democrático y el espíritu con que llegaron y desde luego han hecho gala luego de él en abundancia las personas o dirigentes del Partido Socialista. Vamos a ver, don Jesús, Leopoldo, gracias porque toleras lo que puede ser un abuso. Dos cosas, puedo decir dos cosas muy breves. La primera es para Fernando Onega. Yo creo que cualquier hora es buena para aprender, incluso a las 12 o la 1 menos cuarto. Probablemente Fernando Onega no sabía, y yo se lo digo con mucho gusto, que hay dos formas de conducir un gobierno. Una, que es la que yo seguí, la que siguió Adolfo Suárez y la que se sigue normalmente en Inglaterra, en la cual los ministros son a la vez ejecutores y asesores del presidente. Cuando el presidente quiere tratar de un problema de política exterior, llama al ministro de Asuntos Exteriores y le pide un informe, y sobre ese informe discute con él. Hay otro sistema que consiste en hacer al lado del presidente una réplica en pequeño del gobierno. El presidente tiene una persona que se ocupa de asuntos exteriores en su Palacio de la Moncloa, otra de asuntos de gobernación, otra de asuntos sociales, y les pide a ellos los trabajos. Yo recuerdo haber hablado de esto con el presidente del gobierno al principio de su mandato, cuando hablábamos con frecuencia, y me preguntaba él, ¿qué sistema has seguido tú? Pues yo he preferido este. Me parece que es mejor confiar en el ministro que no tener a una especie de ministro en la sombra haciendo contrapapeles de los papeles que hace el ministro. Me pareció que él se inclinaba también por esa fórmula, pero luego ha preferido la otra. Es otra fórmula. Las dos son válidas, pero cuando son los ministros al mismo tiempo los que ejecutan la política y los que discuten la política con el presidente, no hace falta que haya una especie de ministro en la sombra en la Moncloa. De ahí es de donde ha venido ese número tan grande de asesores, de que luego Felipe González ha preferido una fórmula de otro tipo. No quiero decir que sea así, pero a veces el viceministro que tiene el presidente a su lado es una especie de comisario político que vigila al ministro auténtico. A mí eso me ha parecido siempre un sistema malo, pero existe y lo hay en muchos sitios. Por lo tanto, no era pobreza, no era tacañería, era un sistema diferente de conducir un gobierno y perfectamente normal fuera de España. Pero yo quería, por la vez que nos hemos metido en una tolla, ¿no? Como se mete en una tolla y no puede salir de ella. Yo quería, si me permite, Jesús, y ya luego me callaré para una temporada, yo quería hablar de lo que se empezó hablando aquí. Ahora ha habido
deseo de proclamarse herederos de UCD, de una UCD muerta, extinta, como dicen los periodistas. Ya no se usa el adjetivo extinta más que para UCD. ¿Quién tiene ese derecho? Yo no voy a ser quien se lo dé, ni quien lo reparte, voy a decir mi opinión. El Partido Socialista difícilmente puede ahora reivindicar una herencia que denostaba a diario en el Parlamento cuando tomó el poder el 82 en diciembre. Constantemente hablaba de la herencia recibida, mala herencia recibida. ¿Cómo ahora esa herencia la va a reclamar si se pasó varios años diciendo vean ustedes la herencia que hemos recibido? Tanto que yo una vez le dije, señor presidente, yo era entonces diputado, Adolfo Suárez heredó 40 años de dictadura. Yo heredé un golpe militar. Usted heredó una España en paz con una constitución hecha y con la confianza en las libertades recobradas. Herencia por herencia, la suya es la mejor. Creo que ciertamente fue así. Por otro lado, ¿qué pasó con UCD? Que, como lo ha dicho hace un momento, no recuerdo si fue Felipe Alcaraz o fue José Ramón Caso, unos de UCD se fueron al PSOE, entre ellos un hombre extraordinario, Francisco Fernández Ordóñez, que fue, a mi juicio, el mejor ministro socialista y uno de los buenos ministros de UCD. Este hombre no está entre nosotros. Con él, esa herencia de UCD que él se llevó puesta se ha desvanecido bastante en el PSOE. Segunda herencia, la del CDS, un grupo pequeño, noblemente inspirado por las mismas ideas que había tenido Adolfo Suárez, que tal vez había merecido mejor fortuna. En él, sin duda, hay centristas, pero ciertamente no muchos. Pienso que de una manera estadística, que es la manera más objetiva de abordar los problemas, donde hay más gentes de UCD es en el PP, hasta el punto de que no le pregunta a Hermida, que tiene gran poder de convocatoria, por sus secretos para convocar, pero seguro que ha tenido muchas más facilidades para buscar hombres de la extinta UCD en el PP que para encontrarlos, y mujeres, perdón. Por favor, ya sabes que yo no creo en esa fórmula. Cuando se ha dicho hombre, se ha dicho siempre mujeres. Se lo ruego. Termino. Por favor. Termino. Estaba diciendo que le habrá sido mucho más fácil encontrar hombres o mujeres de la extinta UCD en el PP que en el PSOE. Por tanto, a mi juicio, estadísticamente, las personas que estaban en UCD están hoy en una mayoría, y no valoro, cuento nada más, están en el PP. Pienso que el PSOE no puede reclamar ahora una herencia que se encargó de denostar durante varios años. Y pienso que si el CDS recobrase a Suárez, podría, tal vez con más fuerza que ahora sin Suárez, podría decir yo sí soy un heredero de Suárez, tal vez no de UCD, porque no hay que olvidar que la segregación del CDS en un momento crítico para UCD fue una de las causas definitivas de la ruina de UCD. Perdón y gracias. Gracias a usted por eso. Perdón, pero aquí hay unas soluciones muy claras que tengo que resolver. Vamos a ver, usted, señor Caso, ha dicho, usted, Carmela, vamos, sean rápidos, yo no tengo más tiempo que el tiempo que tengo. Lo más que por pueda. favor. Aquí se mezclan muchas cosas. En primer lugar, se ha hablado mucho de Adolfo Suárez. Hay aquí varias personas que han colaborado durante 5 años cuando estaba en el poder. Yo creo que tengo alguna legitimidad para hablar cuando he colaborado con él 11 años sin estar en el poder, siendo él el presidente fundador del CDS y yo su secretario general, haciendo lo que se conoció como la travesía del desierto. No sé si había muchos UCDeos, vamos, sí sé cuántos había, claro que lo sé, en el CDS. Sí sé que todos son centristas y que me encuentro muchos centristas en las horas difíciles por toda España que quieren que sigamos y que quieren que sigamos trabajando. Creo conocer algo del pensamiento de Adolfo Suárez, puesto que además, no solo como colaborador político, sino como me honro con su amistad, pero no voy a especular con su pensamiento actual. Todo el mundo sabe que sigue siendo militante del CDS. Y cuando se marchó, cuando decidió abandonar la política, después de las elecciones municipales del 91, dijo que lo hacía esperando que el CDS fuera, como siempre había querido, un partido de centro fuerte y consistente en España. Simplemente voy a referir unas palabras. Por favor, que no sean muy largas, se lo ruego. Existen intentos manifiestos de radicalizar el país y enfrentar a los españoles en dos bandos antagónicos. Esa postura me parece, en cuanto a estrategia electoral, peligrosa y nociva para la convivencia española. Mis más profundas convicciones es que existe de verdad un proyecto político de centro que es absolutamente imprescindible en la vida política española. Parece dicho para la situación política actual, por eso pensaban los jóvenes al decir esto. Esto se dijo a la hora de fundar el CDS en el año 82. Creo que sigue vigente. Creo que es necesario un partido capaz de integrar y dar soluciones a los problemas,
¿Qué es una de las cuestiones que se sabía hacer en la UCD? Los pactos de la Moncloa. Buscar soluciones para los problemas de todos los españoles. Hoy España reclama un pacto de solidaridad para salir de la crisis, como recordé en el último programa en que estuve. Me parece muy difícil que en esta tensión antagónica entre el PSOE y el PP, si se rompe la España de las 4 ruedas de la que hablaba Felipe Alcaraz, podamos sacar todos a España de la crisis. Carmela. Herencia de UCD. Yo creo que ningún partido político actual, y lo digo bastante tajantemente, puede arrogarse la herencia tal cual de lo que fue la UCD. La UCD fue un conglomerado diferente que pasó por diferentes etapas. Su primera ruptura fue la salida de Paco Fernández Ordóñez con su grupo y la creación de un partido que después se integró en el PSOE. Su segunda ruptura es la salida de Adolfo Suárez, que forma el Centro Democrático y Social, y lo que queda de la UCD después es apoyado en las urnas muy minoritariamente para después desaparecer. ¿Qué es lo que queda de la UCD? Quedan personalidades que se adscriben a determinados partidos políticos dentro de los grupos políticos que a su vez forman la UCD. Es decir, hay demócratas cristianos y liberales que se quedan en el PP, personas consideradas individualmente, y hay algún socialdemócrata, el grupo de Paco Ordóñez, que se queda en el PSOE o que se queda en su casa. ¿Quién tiene la patente de la UCD como tal patente? Sinceramente, creo que nadie. Si alguien la pudiera tener, creo que hay que distinguir entre la UCD y la UCD con Suárez. La UCD sin Suárez no es tal UCD, es lo que queda en una gestión muy brillante de Leopoldo Calvo Sotelo, con toda la solución del juicio del 23F, pero que después no es apoyada por el pueblo. Quedaría, en cualquier caso, la herencia de Adolfo Suárez, que por otro lado se ha ido a su casa y no quiere saber nada, no quiere tener actividad política. Por lo tanto, de la herencia únicamente, y creo, lo ha dicho Soledad Becerril al principio de su intervención, tiene que quedar para todos los partidos políticos el espíritu de apertura de UCD, el espíritu de que predominaran los intereses generales del país sobre los partidistas o partidarios, y el talante tolerante y no dogmático, que pienso yo que es lo que hoy reclaman o deben reclamar los partidos en la nueva etapa que nos toca vivir, que desde luego tiene que ser mucho más regenerada, mucho más abierta, mucho más limpia y mucho más solidaria que esta última que hemos vivido. Fernando. Perdón, sí, Jesús, Fernando. Otra vez. Quiero solo reclamar por favor, don Leopoldo, el derecho con todo de respeto. Eso que atribuye a Soledad, sí, lo he dicho yo primero. Ya. Lo de que lo que queda de UCD era el estilo, el talante y la moderación. No quiero más que reclamar mis pocos derechos de autor. Ha hecho su precisión. Luego, a la hora de pagar las intervenciones, conviene que se sepa. Por favor. Quiero todavía repartir. Sean muy breves, por favor. Muy breve. Esto es una serie de apuntes sobre un tema que está, es decir, UCD, por favor. Solamente le quería agradecer al señor Calvo Sotelo la lección que generosamente me acaba de dar, y a través de mi persona a unas cuantas personas más, y que habíamos leído ya en su libro Memoria breve de la transición. ¿Qué quiere que le diga? Tenía nada, yo no 8, diga nada, tenía 8, tenía un gabinete brillantemente dirigido, muy pequeño, y que, a juzgar por los resultados, no ha sido suficiente ni siquiera para salvar lo mínimo que se puede salvar de un partido y de un gobierno. Las elecciones tuvieron poco que ver con los gabinetes, pero en fin, no, es otro problema. Tienen bastante que ver. Adelante. Señor Duarte, sea muy breve. Yo creo, señor Hermida, que hay que destacar una gran cualidad, una gran virtud y al mismo tiempo un gran hándicap que tuvo la UCD, su ingenuidad. La UCD nació como una coalición y se creyó que se podía convertir una mera coalición electoral después de un resultado satisfactorio en unas elecciones generales en un partido político por el mero hecho de ir al notario y de levantar un acta notarial. Y exactamente igual que la sociedad no se cambia por decreto, pues un partido político no se puede hacer de esa manera tan artificial. En aquel partido político estaban representadas diversas familias, los socialdemócratas de Paco Ordóñez, los liberales de Joaquín Garrigue, la gente de Pío, y aquello terminó siendo una grillera, por lo cual el pueblo español le retiró su confianza. Eso a mí al menos sí me sirve para tomar un ejemplo importantísimo, yo que hoy con otros lidero la coalición canaria, para que en nuestra tierra, donde aspiramos a tener un grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados, no suceda igual, demos tiempo al tiempo y tomemos de aquellos ejemplos, pues otros que nos pueden ser profundamente útiles para el progreso de mi tierra. Gracias, señor Duarte. Estoy tomando nota. Consuelo, rápido. Señor Villarregue. No, perdone, espera un momento. Consuelo, adelante. Ya. Es por riguroso orden.
Adelante. A mí es que me está dando un poco de repelús porque parece que esto es como un poco funeral por el pasado y estamos entregándonos aquí un poco al ejercicio de la nostalgia, que es un mal rollo espantoso, porque yo estoy pensando en la gente joven y la verdad, estamos como ancianitos recordando las viejas batallas. Es realmente un coñazo y con perdón, un poquito lo que estamos haciendo. A mí me importa mucho más el presente y el futuro, Jesús, que el pasado. Del pasado aprendo. Pero lo que me interesa es este presente que vivimos, que es apasionante. De esta noche me llevo, creo que casi una noticia, es decir, don Leopoldo parece que se apunta al PP, por lo que le intuyo, que dice... ¿Pero no lees el periódico? Pero se lo he dicho hace 10 días. Ah, pues hijo, no me había enterado. Y en La Vanguardia ha venido a 8 columnas, pero no sé es por que qué. antes de entrar aquí le había preguntado, digo... ¿Pero qué Leopoldo, periodista que no lee la prensa? Pues es que no me da tiempo. Bueno. Pero es que antes de entrar aquí le pregunté, digo... Ahí está el director Leopoldo, del periódico pero me que deja se publicó, colocar, que no merece quedar mal. Si ustedes se ¿Me deja colocar? Claro, yo es le que me han pregunto... dicho que aquí o se mete uno o no ¿Pueden habla. colocar, don Leopoldo? Hombre, don Leopoldo, usted no ha salido mal parado. No, ¿cómo lo ha dicho Jesús Hermida? Pero sí alguna de sus guapas colaboradoras. Pues yo me lo he digo, tomado en serio. Jesús, que antes de entrar le dije, ¿has firmado el manifiesto del PP? Porque una, como es periodista, pues tiene que preguntar y me dice, no hace falta. Pero es que evidentemente no hace falta. Después de lo que ha dicho esta noche, don Leopoldo es del Partido Popular. Bien, eso que me llevo ya para mí, coleto. Que no. ¿No? Que no. Ah, pues entonces ya me llevo no. otra cosa Del que no es del Partido Partido Popular. Popular, O sea, en cualquier caso me llevo una noticia. Eso le da becerril. Es que si se toma en serio eso de que yo soy del Partido Popular, le van a regañar a Jesús porque ha traído aquí un Senado desequilibrado. Yo lo que dije, lo dije en un artículo y ahí está. Y la ventaja de lo que se escribe es que ahí está. ¿Usted me puede responder? Yo quiero ¿Está que usted de lea acuerdo ese con el Partido artículo. Popular o no? ¿Cómo? Perdón. ¿Está usted de acuerdo? ¿Suscribe el manifiesto del Partido Popular? Lo que yo he dicho es, y lo repito en ese artículo, que entre la UCD, la extinta UCD y el PP, sigo prefiriendo la UCD. Pero entre el PP y el PSOE prefiero el PP. Y lo dije invocando una frase muy conocida, Ortega y Gasset, que dice que dentro del pecho llevamos una máquina de preferir. Entonces no vota Izquierda Unida. Señor Alcaraz, aproveche, porque le tenía que dar. Aproveche. Yo voy a hablar de diálogo. Aquí es así. Yo creí ¿sabe? que Aquí es así. Si tiene usted el camino, yo voy aproveche. a hablar de diálogo un minuto, porque tenemos fama como de duros los de Izquierda Unida, los que seguimos a Anguita, pero no es así. Recuerde usted cuánto tardó Felipe González en recibir a Julio Anguita cuando fue nombrado dirigente nacional. Inmediatamente lo recibió el jefe del Estado. Felipe González no, y así seguimos. Pero Felipe González últimamente es que se está cerrando a todo. Nicolás Redondo ha dicho, no es posible el pacto social con Felipe González. La resolución de comisiones obreras, ni PP ni la política de Felipe González. Estas políticas no merecen el voto de los trabajadores. Y últimamente, como se dice en Andalucía, desde la izquierda no le hablan a Felipe González ni las máquinas del tabaco. Y cuando le decimos, cambie usted, don Felipe, termino. Él se vuelve al pianista y le dice, tócala otra vez, Sierra. Y espero que no crea que es una alusión lo del pianista. Mire, señor Alcaraz, yo supongo que en este tipo de tertulia, que no debe de formal, pues estas cosas. Sí, pero este diálogo sí lo teníamos con Suárez, es lo que quiero decir. Que este diálogo. Es verdad. Digamos, perdón. Vamos a ver cómo yo. Primero tengo que decirles perdón. Perdón. Pero es que antes... ¿Me permite, don Leopoldo, decirle a nuestros muchos miles... la merced de decirle Felipe Alcaraz. Suárez dice, incluso Calvo Sotelo. Yo acepto el incluso, pero mencióneme, hombre. Mencióneme, mantengo siempre lo que digo, Vamos a ver, me permite decirle a nuestros muchos amigos que no llamen ya más por teléfono, porque tenemos que contar sus opiniones. Y tengo que decirles que tengo 5 minutos. ¿Qué hacemos? ¿Nos peleamos por los 5 minutos? Vamos, el señor Arrey, se lo prometí. Muy rápido, se lo ruego, porque además tengo el señor Gutiérrez. Por favor, sí, muy rápido. Yo, telegráficamente, creo que en este momento se producen dos impresiones distintas. Una, la rehabilitación, que no reivindicación, de la figura de Adolfo Suárez. Otra, la rehabilitación también de UCD. ¿Por qué? Porque UCD, frente a lo que ha dicho Antibel Preciados, realizó una tarea histórica, pivotó una tarea histórica de primera magnitud, que fue la elaboración y la búsqueda del consenso en la Constitución española, que es la obra permanente de UCD. ¿Qué es lo que pasa ahora y por qué se añora aquello? Por la agresión actual a los valores constitucionales, entre ellos a la separación de poderes, entre ellos a la ocupación de la sociedad por parte del Estado, entre ellos a la falta de respeto por las libertades, entre ellos la falta de respeto a los valores superiores de justicia, de igualdad y de solidaridad. Por eso,
porque esos valores son agredidos, nace aquella nostalgia, que es un recuerdo que debe proyectarse respecto del futuro para rechazar una situación cuasi dictatorial, cesarista y autoritaria que no se compadece en nada con la que se vivió en la época que hoy se añora. José Luis, muy breve. Anibel, tú... Sí, brevísimamente. Sí, por eso, te había visto. No, yo, con respecto a lo que decía Consuelo, claro, esto parece un poco un coloquio de abuelos cebolletas, ¿no? Pero, en fin, yo creo que la historia es muy importante conocerla, ¿no? Porque la vieja frase, ¿no? Los pueblos que desconocen su historia están condenados a repetirla. Y yo creo que siempre es positivo obtener las buenas cosas que se hicieron en el pasado y no desdeñarlas y mantenerlas y conservarlas. Las buenas cosas, y las malas, obviamente rechazarlas. Y en segundo lugar, yo creo que en esto de la nostalgia de UCD, esto que antes decíamos de que la denostamos hasta unos límites increíbles en su momento, la verdad es que merecía mucha crítica en algunos casos. La propia fragmentación interna, la división interna, pues hacía que la gobernabilidad en España se resintiera. Entonces, claro, ETA pues asesinaba a un general todos los meses. En fin, las convulsiones sociales y políticas eran intensísimas, digamos que atizadas interesadamente en muchos casos por el Partido Socialista, etcétera, etcétera. Pero lo que sí queda claro es que, hombre, también hay un cierto exorcismo colectivo en esta vindicación del recuerdo de UCD, porque también algunos pueden tener algo de mala conciencia, de haber malbaratado o de haber contribuido a destruir un instrumento mágico y fabuloso que hizo posible la transición democrática española, es decir, lo que suscita la admiración y el asombro de todas las universidades y todos los politólogos del mundo, que lo hizo la UCD, no la pizarra de Surenes y todas esas patochadas y esas patrañas baratas que nos han vendido algunos dirigentes socialistas. De modo que yo creo que en eso también hay algo de mala conciencia, que quizá en las críticas se fue excesivo o severo o injusto en ocasiones. Gracias, José Luis. Sí, yo quiero recordar... Los últimos minutos, ya no tengo más. Muy breve. Adelante. Quiero recordar que en aquella época a Adolfo Suárez también se le acusaba de cesarismo, quiero recordarlo. Y quiero recordar que la salida de Adolfo Suárez de la UCD fue verdaderamente ejemplar. Y una persona que se va del poder de esa manera, pues siempre tiene la admiración del pueblo y del resto de los políticos, porque no es una cosa fácil. Y se habló en aquella época que si Adolfo Suárez, después de aquel vídeo heroico del 23F, que por cierto los americanos querían reivindicar y hacerle una campaña con aquel vídeo, y le dijeron, si cualquier presidente americano tuviera esta escena, ganaba las elecciones. Y Adolfo Suárez generosamente dijo, yo no quiero ganar las elecciones con un solo vídeo, es decir, estando de pie frente a Tejero. Si Adolfo Suárez en aquel momento se va de la política de verdad, no funda el CDS, que es un partido que quieren desguazar ahora entre todos por intereses electorales, no por nostalgia. Si se va en ese momento y vuelve ahora, sería el gran salvador y arrasaría en las elecciones probablemente. Sin duda. Bueno, yo quiero decir, perdón, coincidir contigo y decir que yo jamás voté a la UCD, jamás la voté. Bueno, pero quiero decir, eso es otra nobleza obliga, no me digas, ¿no? José Luis, yo he venido aquí engañado. ¿Nunca votaste a la UCD? Terminemos pues como ¿cuándo yo. has dejado de votar al PSOE entonces? Terminemos como yo siempre agradezco con una sonrisa, que agradezco también a todos. Lo que nos queda es saber qué han dicho ustedes sobre eso de si se la juegan o no se la juegan. No soy yo quien para sacar conclusiones. UCD extinta, decía usted, ¿verdad? Hace 10 años, es decir, todos somos testigos de aquello. Hay que recordar que muchas personas que tienen 20 años ahora tenían 10 años entonces, 10 años entonces, y nuestro testimonio puede servir para recordar lo que había ocurrido entonces. Yo voy a decir algo personal respecto a esto. Si hace 10 años a mí me dicen que 10 años más tarde íbamos a hablar en un programa de televisión de este asunto de UCD y se iba a producir los atisbos de interés, de recuerdo o no recuerdo, de apropiación o no apropiación, yo en eso no entro ni salgo. ¿Qué se han producido aquí esta noche? Después de todo lo que se ha publicado de pronto, yo, francamente, no me lo hubiera podido comunicar con nosotros desde Palma de Mallorca, y nos ha dicho no a la pregunta. Para ella es el millón, la silla, ya saben ustedes, esa cortesía.
Sin embargo, da la impresión, por lo que tengo aquí, que este no está en el grupo de las minorías respecto a la pregunta que les hice. La pregunta fue, ¿se la juegan en televisión? 13.509 personas han logrado comunicar con nosotros durante el espacio del programa. No, nos han dicho 4.383 de esas personas. Sí se la juegan en televisión. Nos han dicho 9.126. Por tanto, la mayoría dice se la juegan. Y yo añado, como va a haber debates, ya veremos. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Nos vemos.